Hoy queremos comenzar con el cuarto capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Pablo ha escrito varias cartas a varias iglesias y normalmente esas cartas están llenas de preocupaciones o de exhortaciones fuertes o de advertencias serias o correcciones doctrinales muy importantes. Tal vez recordamos a los corintios, que eran hermanos que le causaban mucha preocupación a Pablo. Estaban viviendo en el libertinaje, totalmente carnales, por así decirlo. No llevaban una vida práctica digna de un creyente. Y a esa iglesia le causaba mucha preocupación a Pablo. También podemos recordar, por ejemplo, a los gálatas que habían abandonado el evangelio verdadero, habían dejado otro evangelio o otro mensaje, habían dejado entrar un evangelio distorsionado a sus iglesias y estaban luchando con el legalismo, y Pablo estaba muy preocupado también por ellos. Después también tenemos a los colosenses, y a los efesios, y a los filipenses, que tampoco muestran la madurez que vemos en los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses es, en ese sentido, bastante diferente a estas otras, comparando con estas otras cartas o estas otras iglesias. En los tesalonicenses, Pablo estaba muy feliz, muy agradecido a Dios. Lo hemos visto en los primeros 3 capítulos que ya estudiamos, que constantemente Pablo está agradeciendo a Dios por el fruto que está viendo en estos hermanos. Les está diciendo cómo él está orando al Señor en agradecimiento. Está recordando el pasado, los inicios de la iglesia en Tesalónica, y expresando constantemente su deseo de ir a visitarlos nuevamente para fortalecerlos en su fe. Entonces tenemos esos primeros 3 capítulos en los que hasta aquí Pablo todavía no ha exhortado de forma directa algún comportamiento a estos hermanos. Y hasta aquí tampoco ha corregido alguna falsa doctrina, sino que más bien ha sido una lista de agradecimientos, de oraciones, de recuerdos del pasado. También ha defendido a su ministerio en esos capítulos, pero no vemos todavía una exhortación directa o algunas aclaraciones o correcciones doctrinales hasta este punto. Eso lo vemos recién en los capítulos 4 y 5, los que nos quedan por estudiar. Entonces, hoy, con el cuarto capítulo, vamos a ver la primera exhortación de Pablo a estos hermanos filipenses. Entonces, acompáñenme a Tesalonicenses 4 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así: Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes las dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto
no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Tenemos aquí la primera exhortación de Pablo, el primer llamado a llevar una cierta vida práctica. Y comienza el apartado con las palabras les rogamos y les exhortamos. Rogamos es como pedir, es como animarlo encarecidamente a hacer algo. Y el otro término, exhortar, muchas veces pensamos que es como retarle a alguien o darle una instrucción muy fuerte o una advertencia muy fuerte. Pero en realidad significa literalmente ponerse al lado y animar. O sea, Pablo está usando un lenguaje relativamente suave para motivar cierto comportamiento en estos hermanos. Está diciendo, les rogamos, les pedimos encarecidamente que vivan de esta manera. Les exhortamos, o sea, nos ponemos a su lado y los animamos a vivir de esta forma. ¿Por qué será que Pablo está usando este tono? Que si bien él podría haber usado tal vez un tono más fuerte, más autoritativo, pero él está usando estos términos por alguna razón. Y continúa diciendo el texto, de hecho, ya andan de esta forma. Si miran el primer versículo, tal como han recibido de nosotros instrucciones, de la forma en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan. O sea, Pablo está reconociendo que los hermanos ya estaban cumpliendo lo que él les iba a pedir. O sea, ellos ya estaban aplicando a la práctica las instrucciones que ya habían recibido. Normalmente cuando un creyente se porta de una forma contraria a lo que manda la Biblia, lo lógico sería preguntarnos primeramente, bueno, ¿será que él realmente sabe cómo debe comportarse? Porque ese conocimiento es primero, ¿no? Es lo primero que tiene que venir y luego, una vez que él sabe cómo debe comportarse, entonces vamos a exigirle que se comporte de tal manera. Pero Pablo claramente, en este versículo vemos que Pablo claramente sabe que ellos ya saben cómo deben comportarse, porque de hecho ya están comportándose como deben, porque ya habían recibido las instrucciones y de hecho Pablo ya sabe que ellos andan de acuerdo a esas instrucciones que recibieron. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, si ya están ahí, ¿por qué Pablo les sigue recordando? ¿Por qué él sigue mencionando eso? Y vemos que usa términos diciendo ahí, así abunden en ello más y más. O sea, vemos claramente que ese proceso por el que están pasando no es que llega a un punto y que ya no nos vamos a preocupar o que ya no vamos a seguir aplicándola a la práctica. No es que vamos a llegar a un punto en el que, bueno, en cuanto a la humildad, ya he alcanzado el objetivo, ahora puedo ir a trabajar con otra característica. No funciona así. Toda la vida práctica del creyente es un proceso. Por eso dice Pablo ahí, más y más. O sea, no es que ya han llegado a la medida de lo que deben llegar. Si bien están bien en el lugar en el que están, pero es más y más. Y Pablo quiere que ellos sigan creciendo en ese proceso. Ahora, una parte interesante, un pasaje paralelo a esto, es muy interesante porque Pablo habla de sí mismo. En Filipenses 3, si me acompañan, vamos a leer Filipenses 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice así, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo, incluso cuando habla de sí mismo, reconoce que todavía no ha llegado a ese estándar máximo al que debería llegar. Reconoce que aún hay un tramo que él tiene que recorrer. Reconoce que él también está todavía en ese proceso de maduración, de crecimiento espiritual. Y por eso también pide a los hermanos tesalonicenses que ellos abunden en lo que ya están haciendo, pero que abunden en ello más y más. Entonces, claramente, este proceso del que Pablo está hablando aquí es un proceso, ¿no? Es algo que continuamente se va desarrollando y va creciendo más y más. Entonces, si vamos al versículo 2, volvemos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 2, ahí Pablo dice, pues ustedes saben qué preceptos o qué instrucciones les dimos por autoridad del Señor Jesús. Ahora Pablo menciona la autoridad del Señor Jesús. Recién él habló con un tono más suave, más igual, más humilde, hablando que les rogamos, les pedimos, les exhortamos que hagan esto. Pero aquí él les recuerda que son instrucciones no de hombres, sino que directamente del Señor Jesús. O sea, esas instrucciones, si bien uno le puede pedir a un hermano creyente, por favor, anda de esta forma, de la misma manera también, esa instrucción es directamente del Señor, quien tiene la autoridad para exigir este comportamiento de nosotros. Entonces, reconociendo eso, que la autoridad últimamente viene del Señor Jesús, muchos cristianos van a pensar, bueno, voy a obedecer por temor al Señor, y eso está bien, eso tiene sentido, por temor a su santidad, a su justicia. Entonces eso sí nos va a motivar a cumplir con las instrucciones que Él nos ha dado. Pero por otro lado, el Señor también nos ha mostrado su amor y ha mostrado su gracia, su paciencia con nosotros. Y eso no es un motivo de disminuir la importancia de sus instrucciones. Esa gracia que nos ha mostrado también nos motiva a cumplir con las instrucciones que nos ha dado. Tanto el temor al Señor como el gozo en el Señor nos van a motivar a vivir según su voluntad. Y con eso vamos al tercer versículo que nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y ese es el tema también de esta prédica, la voluntad de Dios, porque este texto se centra alrededor de cuál es la voluntad de Dios. Cómo cumplimos esa vida que es de acuerdo a la voluntad de Dios y para qué debemos hacerlo. Entonces veamos primeramente cuál es la voluntad de Dios. Interesantemente, muchos cristianos andan por la vida preguntándose, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no? Y piensan tal vez en preguntas como, ¿qué será que Dios quiere que sea cuando sea grande, ¿no? ¿Qué quiere que estudie? ¿Qué quiere que trabaje? ¿Con quién quiere Dios que me case? ¿Dónde quiere que viva? Temas así, ¿no? Pensamos o muchos piensan en estas preguntas y tratan de alguna forma de encontrar la voluntad de Dios. Muchos buscan o esperan sueños o algunas visiones o señales y tratan de descubrir la voluntad de Dios de esta forma. Pero si han leído el texto, queda evidente que está bien claro escrito ahí, ¿no? Claro, es su santificación, como dice ahí. Ahora, la voluntad de Dios no es solamente eso, también tenemos otros pasajes en la Biblia que nos hablan de la voluntad de Dios, por ejemplo, de salvar a los suyos, la voluntad de Dios de que nosotros llevemos vidas de sacrificio, su voluntad de que seamos controlados por el Espíritu Santo,
o que seamos agradecidos en nuestras oraciones, sumisos. O sea, hay varios otros pasajes que podríamos ir buscando y coleccionando que hablan directamente de la voluntad de Dios para nosotros. Pero aquí Pablo menciona un aspecto, y creo que es un aspecto central de la voluntad de Dios, y es nuestra santificación. Entonces, antes de ir a definir directamente lo que es esta santificación y el ejemplo que da, creo que es bueno recordar un poco el contexto histórico o el contexto cultural de los tesalonicenses. Muchas veces nosotros vamos a pensar o pensamos que hoy en día el mundo es tan perverso como nunca antes ha sido, ¿no? Vivimos básicamente saturados de todo tipo de perversidad sexual alrededor nuestro, con todos los medios que hoy en día existen, y cada vez incluso las leyes son más liberales, podríamos decir, en cuanto al matrimonio y en cuanto a todo el comportamiento sexual que se tiene en la sociedad. Entonces, muchos de nosotros tal vez pensamos que, bueno, hoy en día es tan grave como nunca antes ha sido en la historia. Pero yo creo que no es tanto así, si bien nuestra exposición tal vez es mucho mayor que la, por ejemplo, de los tesalonicenses en aquel tiempo. Pero tenemos que recordar que, especialmente en Occidente, venimos de un trasfondo histórico cristiano. O sea, gran parte de nuestras leyes han tenido una gran influencia de todo lo que la iglesia ya ha hecho en los últimos siglos. Y no tenemos que olvidar que, a pesar de toda la perversidad que vemos hoy, creo que no estamos tan mal en cuanto a este tema como lo estaba el Imperio Romano en el tiempo del apóstol Pablo. Y los tesalonicenses venían o estaban en medio de este contexto de la cultura romana, griega, que era totalmente pagana. Tenemos que reconocer que en ese momento el cristianismo todavía no se había difundido por todo el mundo. Todavía no era algo normal ser cristiano en esa zona. Era como una excepción. Y lo normal era ser un pagano y creer en cualquiera de esas religiones que habían y sobraban en ese tiempo. Y en ese contexto había mucha perversidad sexual en esa cultura de los tesalonicenses. Era muy habitual la prostitución, por ejemplo, era muy habitual el homosexualismo y todo tipo de perversidades que ni siquiera quiero mencionar desde el púlpito, pero esas eran cosas normales para los paganos. Y ese era el pasado de los tesalonicenses. Para ellos, esa era la cultura en la que crecieron. Esa era la creencia general de ese tiempo. Era que disfrutar todo tipo de pasiones o depravaciones sexuales es algo normal e inclusive algo bueno. Muchas religiones tenían en sus templos servicio de prostitutas y pensaban que las personas cuando se relacionan con una de estas prostitutas llegan en contacto con la divinidad que representa esta supuesta profetisa. Entonces, ese era el contexto totalmente depravado del cual vinieron estos hermanos tesalonicenses, ¿no? Y recordamos que son creyentes jóvenes, o sea, no han sido creyentes por varios años, tal vez máximo unos meses, cuando Pablo les escribe esto. Y es muy lógico entender que esa es la principal o la primera preocupación de Pablo, ¿no? Que ellos se abstengan de la inmoralidad sexual de la que están rodeados y la cual ha marcado su pasado. Entonces, esa es la principal preocupación de Pablo y es la primera exhortación que hace a estos hermanos.
Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y explica a qué se refiere, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Abstenerse significa estar completamente apartado, significa estar sin contacto alguno, no tener nada que ver con algo, o sea, no significa estar lejos nomás, sino que estar completamente apartado de esa cosa. Entonces, él quería que se abstengan de la inmoralidad sexual. Muchos creyentes vienen con preguntas como, bueno, ¿qué tan lejos puedo ir en tal y tal aspecto? En el contacto físico, tal vez, en el noviazgo. ¿Qué tan lejos podemos ir? ¿Esto está permitido o podemos ir hasta ahí? Y vienen con preguntas que en realidad son, ¿qué tan cerca del pecado puedo ir? ¿O qué tanto puedo pecar? ¿O en qué tanto peligro me puedo meter en cuanto a este tema? Y en realidad esas preguntas, si vamos a profundizar eso teológicamente, es ¿qué tan lejos me puedo alejar de Dios y acercarme al pecado sin realmente pecar y sin realmente alejarme de Dios? Lo cual es una pregunta sin sentido. Es una pregunta que un cristiano no debería hacer. Tendría que ser al revés. ¿Qué tan lejos puedo alejarme de eso para estar más cerca de Dios? ¿O qué tanto me puedo acercar a Dios para alejarme más del pecado? Entonces, en cuanto a este tema, la pregunta no es qué tan cerca podemos ir o cuál es la lista de cosas que están permitidas o prohibidas, sino que es un completo abstenerse de este pecado. Claramente la sexualidad fue creada por Dios y tiene un propósito que Él ha puesto en su palabra. Es algo pensado para el matrimonio y por lo tanto toda relación sexual o todo deseo y satisfacción sexual fuera del matrimonio está fuera de los planes de Dios. Entonces claramente creo que entendemos a qué se refiere esa santificación. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos en el texto alguna instrucción, algún consejo, algún principio que tenemos que seguir para lograr lo que Dios exige? Vamos a leer los versículos 4 y 5. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí tenemos algunos elementos, como Pablo nos dice, de cómo hacemos o cómo debemos hacer, cómo debemos abstenernos de esta inmoralidad sexual. Y parece un poco lógico, ¿no? Parece casi una referencia circular, porque primero dice que tenemos que poseer nuestro propio vaso. Aquí el vaso se refiere a nuestro cuerpo. Algunas traducciones traducen esposa, pero creo que no es oportuno traducirlo de esta forma, porque en el contexto vemos que es algo que aplica tanto a hombres como mujeres, y el contexto indica que esto es poseerse a sí mismo, o sea, controlarse a sí mismo y no a otra persona. Entonces el primer paso es, tenemos que poseer a nuestro propio cuerpo, tenemos que dominar a nuestro propio cuerpo. Si pensamos en nuestro cuerpo, vamos a observar que el cuerpo nos dice muchas cosas, nos avisa cuando quiere algo. Por ejemplo, cuando queremos comer, tenemos hambre. Y nuestro cuerpo nos dice, quiero comer algo. Y eso va a influenciar o va a querer influenciar nuestras acciones, nuestros comportamientos. O cuando estamos cansados, cuando tenemos sed, o cuando nos gustaría ver algo o escuchar algo, nuestro cuerpo nos pide ciertas cosas. Ahora, obviamente no todo
es malo, lo que nuestro cuerpo nos pide. No es malo comer, por ejemplo. Pero el punto es que tenemos que saber dominar nuestro cuerpo. Tenemos que saber dominar los impulsos que vienen de nuestro cuerpo, porque el cuerpo está caído y nació en pecado y tiene deseos pecaminosos. Entonces nosotros, o sea, nuestro espíritu y nuestra mente tiene que ser capaz de dominar eso y decirle al cuerpo: no, esto no corresponde, esto no lo voy a satisfacer ahora. Es el primer punto que Pablo menciona en el texto. Luego tenemos otro punto. Dice no imitar a los incrédulos. No tenemos que imitar al mundo. Eso significa que no tenemos que comportarnos como ellos, no tenemos que mirar las películas que ellos ven, no tenemos que ir a los lugares donde el mundo va, no necesitamos escuchar todo lo que el mundo escucha. No necesitamos hacer o seguir toda la cultura, todo lo que está de moda, porque eso nos va a llevar a tentaciones, nos va a debilitar, nos va a traer mala compañía, nos va a influenciar de forma negativa y vamos a sufrir por ello. Entonces ese es el segundo punto que Pablo menciona aquí, que no seamos como los gentiles que no conocen a Dios. Un cristiano claramente debe distinguirse de un no creyente. Otro punto que vemos tal vez más adelante en el texto, en el versículo 8, menciona que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y aunque aquí no habla directamente de estar lleno del Espíritu Santo, pero sí tenemos otros versículos en la Biblia que nos dicen que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para no seguir los deseos de la carne. Para eso vamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 5, donde tenemos uno de estos pasajes que habla de estar lleno del Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 al 21. Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un pasaje que explica en mayor detalle lo que significa estar lleno del Espíritu. Y el Espíritu nos tiene que controlar, el Espíritu nos tiene que guiar en esa lucha contra la carne pecaminosa. Tenemos otro pasaje en Colosenses 3:16, que nos llama a estar llenos de la palabra. Dice así, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, si el Espíritu habita en nosotros, tenemos que escucharlo, pero también la palabra tiene que habitar en nosotros. No podemos tener el Espíritu sin la palabra, ni la palabra sin el Espíritu. Esas cosas van juntos y ambos nos tienen que guiar en esa lucha contra nuestra propia naturaleza caída. Entonces, tenemos como estas
dos herramientas indispensables en esta lucha: al Espíritu Santo y a la palabra que habita en nosotros. Entonces, estos son los puntos que encontramos directamente en el texto, aquí en 1 Tesalonicenses 4. Pero quiero mencionar algunos puntos adicionales que nos pueden responder esta pregunta de cómo hacemos o cómo logramos esta santificación que Dios exige de nosotros. Y otro punto que quiero mencionar es que tenemos que reconocer cuál es el origen de ese pecado. Tenemos que saber bien de dónde viene ese pecado y no pensar, por ejemplo, que, bueno, yo estoy luchando con esto porque tuve una infancia tremenda, horrible. Es por algo que me hicieron en el pasado que yo no puedo superar estas tentaciones. No tenemos que pensar así. No tenemos que culpar a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestros amigos de la infancia o del pasado por las cosas que cometemos actualmente. Nosotros somos responsables de nuestro propio pecado y nunca tenemos que buscar excusas por nuestro mal comportamiento. Ese es el primer punto que quiero mencionar, adicionalmente a lo que encontramos en el texto. Otro punto que tenemos que recordar en esta lucha es que solo Dios tiene el poder para vencer el pecado. Nosotros, con nuestra propia fuerza, nunca podríamos hacerlo. Y tampoco podríamos usar métodos y técnicas que el mundo nos ofrece para salir o para superar estas pruebas. Si bien hay muchos buenos libros que se escribieron y hay muchas cosas, muchas barreras que uno se puede construir, y tal vez algunas son útiles también, pero tenemos que reconocer que en última instancia solamente el poder de Dios puede ayudarnos en esta lucha por santificación y pureza. Y muy relacionado a eso, muy relacionado a reconocer que solo Dios nos puede dar ese poder, tenemos que reconocer que es importante y fundamental en esta lucha disfrutar nuestro tiempo con Dios. Sea en oración, en lectura bíblica, simplemente disfrutando nuestra relación con Él, es algo fundamental en esta lucha por esta santificación que Dios exige de nosotros. Si no podemos disfrutar nuestra relación con Él, mucho más difícil va a ser cumplir con las instrucciones que nuestro Señor nos da. Y otro punto también relacionado a esto es que tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos en la iglesia, participar en el culto, no solamente venir y estar presente, volver a casa, sino que involucrarnos activamente en todo lo que es la vida de la iglesia. No solamente el domingo, también durante la semana. Si tienes mucho tiempo libre, reúnete con los hermanos. Busca a otros hermanos que también tienen tiempo libre y hagan algo juntos. Y llenen sus conversaciones con temas espirituales. Eso va a ayudar mucho a mantener nuestra mente en las cosas de Cristo, para pensar constantemente en las cosas de arriba y para no dejarnos distraer de las tentaciones del mundo. Entonces, congregate constantemente con los hermanos, pasa tiempo con ellos, habla con ellos, ten buenas conversaciones, y eso también nos ayudará en este proceso de santificación y edificación mutua. Ahora, el último punto que quiero mencionar en cuanto a esta lista de cómo hacemos esto, cómo logramos esto, y es el punto más importante. Tenemos que reconocer y conocer el Evangelio. Es indispensable en esta lucha reconocer cuál es el Evangelio, cuál es el mensaje que nos salva y quién es nuestro Salvador. Tenemos que saber cuál es nuestra posición ante Dios. Tenemos que saber si estamos realmente salvos o no.
¿Cómo vas a luchar contra esto si ni siquiera eres creyente? Entonces no tienes poder para superar estas pruebas. Entonces, primero, lo más importante, nuestra posición ante Dios. Si no sabes si estás en Cristo o no, pregúntale al Señor. Él sabe si eres salvo o no, y Él te responderá. Nuestra posición ante Dios es fundamental conocerla en esta lucha. Porque cuando realmente cuando sabemos y reconocemos que estamos en Cristo, es donde Él, o ese conocimiento nos da fuerzas para vivir de acuerdo a lo que Él nos ha llamado. Entonces tenemos que conocer el Evangelio y reconocer nuestra posición ante Dios. Ahora, volviendo al texto, tenemos un punto adicional que nos muestra Pablo aquí en los últimos 2 versículos, del 7 al 8, o del 6 al 8. Dice, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. En estos versículos obtenemos el porqué de la santificación. ¿Por qué tenemos que luchar en este proceso, buscar la santificación? ¿Por qué tenemos que abstener de la inmoralidad sexual? La respuesta está en estos versículos. Y menciona Pablo primeramente que Dios es el vengador. Dios es el vengador. También en Romanos 12, 19, leemos que, como Dios dice que suya es la venganza, Él va a vengarse de todo lo que necesita venganza. Él tiene el derecho de juzgar a su creación. Y quiero que me acompañen a Hebreos 13, versículo 4, en donde este concepto está directamente relacionado a la inmoralidad sexual. Hebreos 13, versículo 4, dice, sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios juzgará a las personas inmorales y a los adúlteros. Tenemos que reconocer que el pecado sexual trae consecuencias. En la tierra podría traer familias destruidas, iglesias destruidas, una vida desordenada, puede traer enfermedades inclusive. Dios puede juzgar de muchas formas aquí en la tierra ya ese comportamiento perverso e inmoral. Pero también al creyente eso le puede robar gozo y también le puede robar recompensas eternas. Porque tenemos que reconocer también que también como creyentes seremos juzgados ante el tribunal de Cristo y Él nos recompensará por todo lo que hemos hecho, sea bueno o malo. Entonces tenemos que reconocer que si bien no podemos perder nuestra salvación, pero el pecado sexual, la impureza sexual, traerá consecuencias eternas también a los creyentes que la practican. Entonces, ese es uno de los motivos que Pablo menciona del por qué tenemos que buscar la santificación, porque Dios es el vengador del comportamiento inmoral.
El segundo punto que menciona en el capítulo es que tenemos que buscar la santificación porque es el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios. Para eso Él nos salvó, para eso nos llamó. Y para profundizar ese punto, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vemos claramente que Dios nos salva con un propósito. Él nos salva para que podamos dar fruto, para que Él pueda ser glorificado en nosotros. Si llevamos una vida santa, el Señor se glorifica en nosotros. Y para eso Él nos salvó, para que podamos dar fruto, para que podamos dar buenas obras. Entonces, es el propósito de Dios nuestra santificación. Y finalmente, como ya mencionamos, otro aspecto del por qué tenemos que luchar por la santificación es porque Dios es el que da a ustedes su Espíritu Santo. Dios mismo habita en nosotros. Dios mismo ha decidido darnos su Espíritu Santo para que podamos vivir una vida agradable a Él, para que podamos dar fruto que solo Dios puede producir. Entonces, por eso también tenemos que vivir de acuerdo a esta instrucción y abstenernos de la inmoralidad sexual y buscar la constante santificación, porque Él nos dio el Espíritu Santo y porque Él vive en nosotros. Y es mi deseo también que ustedes, que todos nosotros podamos luchar también, que podamos seguir avanzando en lo que ya sabemos. Así como los tesalonicenses, nosotros ya sabemos cuáles son las instrucciones, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ya hemos logrado cierto grado de santificación, pero no tenemos que estar conforme con eso, tenemos que buscar abundar en ello más y más. Y ese es mi deseo también para nosotros como iglesia, que podamos abundar en todo eso más y más y nunca pensar que ya llegamos al punto aquí, hasta aquí llegamos, ya no necesitamos seguir. No, hermanos, constantemente tenemos que avanzar, constantemente tenemos que madurar y ser fortalecidos en nuestra fe y no volvernos orgullosos por lo que tal vez ya hemos logrado, sino que siempre en humildad reconocer que toda buena obra solamente la hemos podido hacer con el poder de Dios porque Él habita en nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor y agradecer por lo que hemos visto en su palabra. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a santificación. Te damos gracias porque nos has rescatado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y te damos gracias porque nos has dado nueva vida en ti, Señor. Y agradecemos que nos has dado tu Espíritu para que podamos tener poder para luchar contra nuestra propia carne, que sigue caída, que nos sigue tentando. Pero queremos que tú nos ayudes, entre hermanos, que podamos motivarnos mutuamente a llevar una vida santa que te agrade a ti, Señor. No para nuestra gloria, sino para que tu nombre sea alabado y para que tú te lleves toda la gloria de todo el fruto que tenemos en nuestra vida. Pedimos que podamos, como dice Pablo, abundar en ello más y más, cada día más,
para parecernos cada día más a ti, Señor. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.